La ansiedad es el resultado natural de centrar nuestras esperanzas en cualquier cosa menor que Dios y su voluntad para nosotros. Estas poderosas palabras de Billy Graham tocan directamente el corazón de nuestras luchas. Y quizá tú también lo has sentido. Cuando atraviesas una temporada de vacío interior, es fácil creer que Dios ha apartado su mirada. El silencio que te rodea parece rechazo, como si el Creador mismo hubiera retirado su mano. Pero lo que parece soledad no es castigo. Es un escenario sagrado preparado con un propósito eterno. Ese aparente abandono no es condena, sino el taller oculto donde se está formando algo mucho más grande de lo que tu corazón jamás imaginó. Porque cuando el cielo calla, no es ausencia, es el capítulo silencioso donde Dios está obrando, en lo profundo, más allá de lo que los ojos pueden ver. Y antes de continuar con este mensaje, te invito a que apoyes este contenido dejando tu me gusta y suscribiéndote al canal. Eso nos ayuda a que más personas reciban esta palabra de esperanza y fortaleza. Imagina al médico más sabio, que antes de realizar una intervención crucial, prepara el ambiente con calma, en absoluto silencio, para no cometer errores. Asimismo obra Dios en la vida de quien Él ama. En la quietud, sin aplausos, sin testigos, empieza a formar lo eterno. Cuando no escuchas respuesta inmediata a tus oraciones, no creas que Él te ha olvidado. Al contrario, es señal de que está construyendo algo que requiere concentración divina. Por eso, te aparta del ruido, te coloca en lugares ocultos, donde nadie te distraiga, para que su obra sea completa. La Biblia está llena de ejemplos que muestran que la soledad es el preludio de una misión mayor. Antes de levantar el bastón frente al faraón, Moisés tuvo que pasar 4 décadas en un desierto silencioso, cuidando ovejas lejos de las multitudes. José, antes de gobernar Egipto, atravesó el rechazo de sus hermanos, la oscuridad de un pozo y los barrotes de una cárcel. David, aquel joven pastor olvidado por su familia, fue elegido por Dios en secreto mucho antes de sentarse en el trono. Incluso el mismo Jesús, antes de manifestar públicamente su ministerio, fue llevado al desierto, donde enfrentó pruebas en la soledad más profunda. Todos ellos vivieron el mismo patrón: el aislamiento como escuela, el silencio como lenguaje de preparación, la soledad como taller de Dios. Y quizá eso mismo estás viviendo tú, ese distanciamiento que te duele, esa etapa donde parece que todo se derrumba. No es un error ni un castigo, es el proceso divino que corta las dependencias humanas para que aprendas a apoyarte solo en Él. Los vínculos que parecían seguros, Dios los remueve. Las personas en las que confiabas, poco a poco se alejan. Los sistemas que te daban estabilidad, se caen. No porque fueran necesariamente malos, sino porque ya no pueden acompañarte al próximo nivel que Dios ha diseñado para ti. Lo que ahora ves como pérdida, mañana descubrirás que fue protección. En ese espacio de aparente vacío, Dios te unge, te fortalece y te revela que la soledad es, en realidad, la antesala de tu propósito más grande. Cuando el Creador desea tu atención absoluta, muchas veces permite que lo que era seguro para ti se derrumbe poco a poco. No lo hace para dañarte, sino para levantarte de una manera que nunca habrías imaginado. Quizás tu corazón se pregunta con dolor: ¿por qué me dejaron? ¿Por qué me dieron la espalda? ¿Por qué tengo que caminar en un sendero tan solitario? Pero lo que parece un abandono es, en verdad, una invitación a un encuentro íntimo con Dios. Lo que Él tiene preparado para ti es tan especial que nadie más está autorizado a tocarlo. La bendición que te aguarda es un tesoro reservado, una herencia sellada únicamente por el sello divino. Tu destino no se comparte en masa, es una obra personalizada, diseñada en el secreto de la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Cada vez que el cielo quiere elevarte a un nuevo nivel, primero, te conduce a un proceso de profundidad. Antes de llenar tus manos con promesas, las vacía de aquello que sostenías con tu propia fuerza. No es un retroceso, es un descenso a una intimidad más profunda, donde el desprendimiento abre espacio para el propósito eterno. Lo que ahora ves como pérdida, en realidad es una preparación. Dios no está quitándote para dejarte sin nada, Dios no está quitándote para dejarte sin nada, sino para darte lo que solo se recibe cuando dejas de apoyarte en lo humano. El camino hacia la bendición pasa por un quebrantamiento interior. No es un mensaje de consuelo superficial lo que te comparto, sino una verdad que toca lo más íntimo del alma. La soledad pesa, duele, y en ocasiones parece un funeral interno. Sin embargo, las palabras de Jesús en Juan 12:24 revelan el secreto. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere,
lleva mucho fruto. El aislamiento es ese terreno santo, donde la semilla debe morir para que la promesa de fruto abundante se cumpla. La resurrección no ocurre sin sepultura. No estás enterrado, estás sembrado. Esa oscuridad que ahora te rodea es la tierra fértil donde brotará una nueva vida, lista para florecer en la luz. La gloria de Dios no se sostiene con ligereza. Primero es necesario soportar el peso del silencio. En esa quietud donde nadie más tiene acceso, Dios habla. Y solo quien aprende a postrarse en secreto puede luego levantarse con autoridad en público. Ese es el motivo de tu aislamiento. Esa es la razón por la cual muchos no comprenden lo que atraviesas. No logran ver las batallas que enfrentas en secreto, pero Dios sí, porque lo que viene para tu vida no depende del favor humano, sino del respaldo eterno de aquel que te escogió. Hay temporadas en la vida en las que parece que todo está detenido, como si el avance se hubiese congelado. Sin embargo, lo que para muchos es un tiempo de espera, para Dios es un laboratorio secreto de preparación. Él no te ha olvidado, ni ha cancelado su promesa. Simplemente está construyendo en ti una estructura que pueda sostener el peso de lo que está por venir. Porque antes de confiarte una plataforma, Él necesita formarte en lo oculto. Antes de 1900 exponerte a una nueva dimensión de propósito, debe asegurarse de que tus raíces estén lo suficientemente profundas para no caer cuando llegues allí. Todos quieren llegar al trono, pero pocos están dispuestos a habitar la cueva. Anhelan ser reconocidos, influir, liderar, pero rechazan el proceso solitario y a veces doloroso de transformación. Dios no eleva a alguien que no ha sido antes quebrantado. Nadie lleva el aceite de la unción sin antes ser prensado como la aceituna. No hay vino nuevo sin el aplastamiento de la uva, y el barro, por más prometedor que sea, necesita pasar por el intenso modelado del alfarero antes de convertirse en una vasija útil. Todo esto ocurre lejos del ojo público, en los bastidores del cielo, donde Dios moldea el carácter y limpia las intenciones. Es fácil menospreciar el lugar del escondite, ese rincón donde nadie te ve, donde las oraciones parecen no tener eco, y el silencio pesa como una carga. Pero es justo ahí donde la gloria de Dios se manifiesta de forma más íntima. Es en el secreto donde aprendes a reconocer su voz sin interferencias, donde tu dependencia de Él se vuelve absoluta, y tu orgullo empieza a morir. Dios permite que pases por esos momentos para que nunca confundas su bendición con tus logros personales, porque cuando te encuentras completamente solo y, aún así, Dios obra, no te queda más opción que reconocer que fue Él, solo Él, quien lo hizo posible. Recibir demasiado pronto lo que anhelas puede ser más una trampa que una recompensa. Si no estás preparado, podrías pensar que todo fue fruto de tu inteligencia, de tu esfuerzo, de tu estrategia. Pero cuando Dios te oculta, cuando te saca del radar del mundo y te deja a solas con Él, está protegiendo tu alma del veneno del orgullo. Así, cuando llegue el momento de tu elevación, sabrás que fue su mano, y no la tuya, la que abrió las puertas. Sabrás que no se trató de conexiones, ni de méritos, sino de gracia. Esa gracia inmerecida que no se negocia, se recibe con humildad y reverencia. No hay encuentro verdadero con Dios que no transforme. No puedes entrar a su presencia y salir siendo el mismo. La soledad con Él es una escuela espiritual, donde cada parte de ti es redirigida, purificada y empoderada. Moisés descendió del monte con su rostro resplandeciente, no por lo que hizo, sino por con quién estuvo. Elías fue al desierto deprimido y sin fuerzas, pero salió de allí con fuego en los huesos y una nueva asignación. Pablo fue aislado, después de su conversión, y en ese aislamiento fue revestido de revelación para impactar generaciones enteras. Dios primero separa antes de enviar, poda antes de hacer crecer, limpia antes de llenar. Él arranca todo lo falso, lo superficial, lo que no sirve, y luego deposita lo verdadero, lo eterno, lo firme. Y cuando la bendición llegue, porque llegará, no levantarás tu nombre, no buscarás aplausos, no necesitarás validación humana. Te postrarás en humildad, reconociendo que sin Él no eres nada. En lugar de señalar tus habilidades, señalarás la cruz. En lugar de decir, yo lo logré, dirás, fue Dios, solo Dios. No trates de salir del horno antes de tiempo. No interrumpas el proceso divino solo porque duele, o porque otros parecen avanzar más rápido. Permite que Dios haga su obra completa en ti. Deja que Él te limpie, que saque lo que estorba,
que purifique tus intenciones. Cierra tus oídos a voces externas que solo generan confusión y presta atención a la única voz que realmente importa, la del Espíritu Santo. Solo cuando su voz sea la más fuerte en tu interior, estarás verdaderamente listo. Dios no unge el potencial dormido. Él unge la obediencia activa. Él no promueve al que tiene talento pero carece de entrega. Él respalda al que, incluso en la oscuridad, decide seguir fiel. Al que dice, aunque esté solo, aunque nadie más camine conmigo, yo seguiré a Cristo. Al que permanece firme en la desolación, confiando en que el mismo Dios que lo llamó también lo establecerá. Porque si puedes adorarlo cuando nada parece tener sentido, cuando estás seco, agotado y sin respuestas, entonces lo amarás con mayor profundidad cuando llegues a la tierra que fluye leche y miel. No se trata de cuánto sabes, cuántos te siguen o cuánto haces. Se trata de cuánto estás dispuesto a rendirte, cuánto estás dispuesto a morir a ti mismo para que Cristo viva plenamente en ti. Ese es el tipo de vida que Dios respalda. Ese es el tipo de corazón que Él exalta. Y es ahí donde verdaderamente comienza tu propósito. No confundas el silencio de Dios con su abandono. El hecho de que no escuches nada en este momento no significa que Él haya cerrado los oídos a tu clamor. Tampoco interpretes el aparente retraso como una negativa divina. Lo que parece estar detenido en el plano natural, en realidad está siendo trabajado minuciosamente en el ámbito espiritual. Estás siendo esculpido por las manos del Creador, y esa obra no se muestra al mundo hasta que está completamente terminada. Dios está formando en ti algo que trasciende toda lógica humana, algo que ni los ojos más entrenados podrían detectar, ni los oídos más atentos podrían entender en este momento. Hay un propósito superior detrás de este tiempo de ocultamiento. Dios esconde a aquellos que está por manifestar con poder auténtico. Él no lanza al campo de batalla a soldados que no han sido entrenados en el silencio del cuartel secreto. Tú ahora mismo no estás siendo ignorado, estás siendo preservado. Estás en un tipo de cuarentena espiritual, una separación sagrada, que no tiene nada que ver con castigo, sino con estrategia celestial. Estás en el servicio secreto de Dios. Y cuando llegue el momento, porque llegará, lo que ha estado escondido será revelado con gloria. El velo caerá, las trompetas resonarán, y lo que parecía ser un tiempo de espera se convertirá en una plataforma de impacto. Y cuando salgas de este escondite divino, no saldrás débil, confundido o desgastado. Saldrás como una flecha afilada y lista para ser lanzada con precisión. No habrá duda en tu paso, ni temor en tu voz. Caminarás con autoridad, hablarás con convicción, y tu vida cargará el aroma inconfundible de alguien que ha estado cara a cara con el Dios viviente. La fragancia del cielo será perceptible en tu presencia, y no por lo que dices, sino por quien te has convertido. Por eso, atraviesa este periodo de aislamiento con fe firme, con esperanza activa, con la mirada fija en Jesús, el que inició tu historia y el que la perfeccionará. Esta etapa tiene un final, y cuando concluya, créelo, no te parecerás en nada a quien entró en ella. Tu apariencia espiritual será transformada, tu discernimiento agudizado, y la unción que portarás será tan densa, tan especial, que solo aquellos que también pasaron por el horno podrán entender lo que llevas dentro. Dios está cultivando algo en ti que no podría germinar en medio del ruido ni del aplauso de las multitudes. Esta semilla solo crece en el silencio fértil de la intimidad con Él. El verdadero llamado no se define en el bullicio de la fama, ni se moldea bajo los reflectores. Se forja en la soledad santa, en ese espacio donde solo resuena la voz del Espíritu. Allí donde las distracciones son eliminadas, y lo que queda es un alma completamente expuesta ante Dios. Cuando Él llama, lo hace sacándote de lo cómodo, de lo familiar, de lo predecible, tal como lo hizo con Abraham, cuando le dijo, sal de tu tierra, de tu casa, de lo conocido, porque lo que Dios tenía reservado para él no podía ser descubierto rodeado de incredulidad. Solo en el camino de la fe pura, en el aislamiento confiado, se podía revelar su destino. Y tal como Abraham, muchos de ustedes han compartido sueños, visiones y promesas con personas que solo ven obstáculos, que no pueden entender lo que Dios está haciendo contigo. Y en su misericordia, el Señor permitió que esas personas se apartaran. Él cerró puertas, quitó voces, removió compañías, no para dejarte solo, sino para limpiarte el entorno de toda contaminación espiritual.
para que tus oídos puedan captar la frecuencia exacta del cielo, sin interferencias. A veces, lo que tú interpretaste como pérdida fue en realidad una poda divina. Dios tuvo que quitar lo que no iba a acompañarte al próximo nivel. Dejen de lamentar por los que se alejaron. No fue traición, fue protección. Dios necesitaba tu atención sin distracciones. Él eliminó el ruido que distorsionaba su mensaje, para que ahora puedas escuchar con claridad lo que antes era confuso. Te separó para revelarte. Silenció las voces externas para amplificar la suya. Lo que tú pensabas que era el final de algo, en realidad fue el inicio de tu conexión directa con el lugar donde se toman las decisiones eternas. La sala del trono. Ahí es donde estás entrando. Y desde ahí recibirás dirección, fuerza y la visión que necesitas para el tiempo que se aproxima. El Señor te invita con una voz firme y amorosa. Camina conmigo. Sepárate del ruido del mundo. No es que tu vida esté siendo detenida. Al contrario, estás atravesando un proceso de formación, de pulido, de perfeccionamiento interior. Cuando pases por la prueba, cuando experimentes el calor de la adversidad, como si fueras colocado en un horno invisible, de ahí saldrás transformado, limpio y fortalecido, como el oro más puro que resplandece después de ser refinado. Existe un poder espiritual, una gracia especial, que solamente brota de esos momentos en que la soledad rompe tu orgullo y abre espacio para lo divino. Muchas veces, la enseñanza más profunda viene envuelta en la experiencia del dolor. El silencio, que a primera vista parece vacío, en realidad es el aula secreta donde Dios afina tu capacidad de escuchar lo que otros no escuchan, de discernir lo verdadero de lo que solo aparenta ser. En ese desierto interno donde Él te conduce, nada que sea falso logra sobrevivir. Dios permite el aislamiento no para castigarte, sino para establecer en ti raíces firmes, un anclaje en su verdad que no se rompe con el tiempo, ni con las circunstancias, como un árbol que necesita hundirse profundamente en la tierra antes de elevarse al cielo. Así también tu vida necesita esa base sólida para sostener lo que viene después. Cuanto más profundas son tus raíces espirituales, más estable permanecerás, incluso cuando la tormenta azote con fuerza. Y cuando esas tormentas inevitablemente se levanten, no estarás desprotegido. Lo que Dios está construyendo dentro de ti es una estructura interior que ningún ataque podrá derribar. Puede que te hayas preguntado, ¿por qué nadie me busca? ¿Por qué me siento olvidado? Pero la verdad es otra. Dios mismo te ha escondido bajo la sombra de sus alas, en el refugio más seguro y sagrado que existe. No estás desaparecido, estás resguardado. Si Él hubiera permitido que tu vida se elevara demasiado rápido, te habrías apoyado en terrenos frágiles, en la aprobación humana que cambia como el viento. En cambio, está asegurando que tu propósito se sostenga en una roca firme, en un destino eterno que no depende de lo que piensen los demás. Tu existencia no tiene como meta impresionar a las personas, sino rendir obediencia al Rey de Reyes. Y esa obediencia no se forma en los aplausos públicos, sino en la intimidad de las pruebas, en el fuego secreto del aislamiento. Lo que Dios edifica en silencio dentro de ti será la misma fuerza que te sostendrá cuando llegue el momento de ser visto, cuando la luz de tu llamado resplandezca sobre tu vida. Si intentas saltar este proceso, podrías levantarte. Sí, pero caerías pronto porque nada que se construya sin la mano de Dios logra mantenerse. En cambio, lo que Él levanta permanece. Porque ningún obstáculo, ninguna crítica y ninguna circunstancia podrá derribarlo. Así que no mires el aislamiento como un castigo, míralo como un privilegio. Es una invitación a entrar en lo profundo del corazón de Dios, a conocerlo no solo como aquel que salva, sino también como el pastor que guía cada paso. Él está quitando tus apoyos temporales, todas esas muletas emocionales o materiales en las que antes confiabas, para que tu única seguridad esté en la cruz de Cristo. Esta etapa no terminará con tus manos vacías. Hay un aceite precioso siendo producido en medio de esta presión. Hay un fuego purificador en el horno de las pruebas, y hay frutos de vida nueva que están naciendo de una poda dolorosa pero necesaria. Sí, duele, pero ese dolor tiene un propósito. Es santo, es transformador, es un proceso divino. Y recuerda algo importante: cuanto mayor sea el llamado que Dios ha puesto sobre ti,
más profunda será la temporada de aislamiento que enfrentarás. Si deseas llevar un manto de unción sobre tu vida, debes aceptar que muchas veces serás incomprendido por el mundo, porque lo que llevas dentro no proviene de la tierra, sino del cielo. La verdadera bendición no se encuentra en lo cómodo ni en lo superficial, sino en la obediencia radical. Esa entrega total que no busca conveniencia, sino propósito. Es una bendición tan poderosa que terminará silenciando cada voz que alguna vez dudó de ti, cada mirada que te subestimó y cada palabra que te menospreció. Será la prueba viva, la evidencia imposible de negar, de que Dios estuvo contigo en las noches más oscuras, en esos momentos en que nadie veía, pero el cielo observaba atentamente. Ahora mismo estás atravesando un proceso profundo. Estás siendo refinado como la plata que pasa por el fuego hasta brillar sin impurezas. Eres como barro en las manos del alfarero divino, que no crea piezas apresuradas, sino obras maestras. Y aquí está el secreto. No te resistas al proceso, no te cierres a lo que parece doloroso. Abrázalo con fe, porque solo a través de este viaje oculto nacerá la versión de ti que ha sido ungida, marcada y diseñada para cumplir con un propósito eterno. El silencio que hoy sientes no es vacío, es sagrado. La espera que parece interminable es en realidad una forma de adoración profunda, una entrega invisible que sube como incienso al cielo. Cuando los hombres parecen ausentes, la presencia de Dios se hace aún más tangible. No estás olvidado. Estás escondido bajo la cobertura de la mano divina. Y llegará el momento en que las cortinas se abrirán de golpe, y quien salga de este desierto no será el mismo que entró. Llevará fuego en su voz, autoridad en sus manos y una luz imposible de apagar en su mirada. Por eso, levanta la cabeza, seca tus lágrimas, endereza los hombros y camina con dignidad. Nada de lo que vives ahora es casualidad. Todo responde a un diseño divino. El cielo mismo te colocó en esta temporada, porque lo que se va a desatar a través de ti requiere preparación. Deja que el mundo hable, que se ría o que dude. Tú tienes una promesa eterna. Y si Dios habló esa palabra sobre tu vida en la luz, no hay oscuridad que pueda cancelarla. Si Él dijo que eres escogido, ninguna soledad puede borrar esa elección. Camina con valentía por este valle, avanza con fidelidad en medio de este desierto. Porque el mismo Dios que te condujo aquí será quien te saque cuando llegue el momento indicado. Y cuando la bendición estalle en tu vida, ni siquiera te reconocerás, porque el aislamiento habrá producido en ti una transformación tan profunda que serás irreconocible para tu pasado. Antes de toda exaltación viene un tiempo de aislamiento. Antes de una corona de gloria, siempre hay una cueva de preparación. Antes de la manifestación abierta de la gloria, existe un Getsemaní silencioso. Cada persona que fue usada poderosamente por Dios pasó primero por un quebrantamiento profundo, porque solo quien se rinde en lo íntimo puede ser lleno en lo público con el poder del Espíritu Santo. El aislamiento no es un castigo, es una inversión. Dios no te está ignorando, está sembrando en ti. Está colocando fundamentos sólidos para algo tan grande, tan sobrenatural, que si lo recibieras antes de tiempo, no podrías soportarlo. No vas retrasado. Vas exactamente en el calendario divino. Estás siendo posicionado para una misión gloriosa. Tu carácter debe ser forjado en el fuego antes de que tu llamado brille en su totalidad. La bendición que está por venir necesita un recipiente fuerte, una vasija que no se quiebre bajo el peso de lo eterno. Y esa vasija no se fabrica bajo los reflectores, sino en la intimidad de la rendición total. Y ya secretos del cielo, verdades profundas, que Dios solo revela en la intimidad del lugar secreto, en esos momentos donde nadie más está presente. Son tesoros que Él reserva únicamente para quienes desean su presencia más que cualquier otra cosa. Si anhelas caminar en el poder que un día caminó Elías, también debes estar dispuesto a pasar desapercibido como Él, escondido, apartado, hasta que llegue la hora exacta en que la voz de Dios te llame a salir y brillar. Déjenme recordarles algo profundo. Moisés pasó 40 años apartado en el desierto de Madián, lejos de palacios, lejos de honores, lejos de la multitud. Y fue precisamente allí, en ese terreno seco y solitario, donde lo inimaginable sucedió. Una zarza ardiente apareció y en medio de esas llamas inextinguibles, Dios mismo le habló.
No fue en el bullicio de Egipto ni en los pasillos del poder humano, sino en el silencio del aislamiento donde nació su llamado divino. El desierto no lo destruyó. El desierto lo liberó de sí mismo. Y cuando Dios vio que Moisés se detuvo, que apartó la mirada de todo lo demás para fijarse en lo sobrenatural, entonces la voz del cielo retumbó con claridad. Hoy, de la misma manera, Dios espera tu atención total. Espera que cierres la puerta a las distracciones, que te apartes del ruido y que tu mirada esté fija únicamente en Él. El aislamiento no es un vacío, es el crisol donde tu verdadera identidad comienza a revelarse. Nunca sabrás quién eres en Cristo hasta que todas las máscaras, apoyos y ruidos desaparezcan, y quede solamente Él como tu única fuente. Y cuando descubres que en medio de la adversidad Él sigue siendo fiel, tu vida se convierte en un testimonio indestructible. Algunos de ustedes se sienten dentro de una fosa de leones, atacados injustamente, señalados por lo que nunca hicieron. Pero escucha esto. Esa fosa no será tu tumba, será tu escenario de victoria. Allí mismo Dios cerrará la boca de todo aquello que intenta devorarte, y de esa experiencia surgirá un testimonio tan poderoso que alcanzará generaciones futuras. Otros quizás se ven como José, traicionados por sus propios hermanos, olvidados en una prisión oscura, esperando un rescate que nunca llega. Pero declaro sobre ti, no estás olvidado. El cielo recuerda tu nombre, y lo que los hombres te negaron, Dios lo ha reservado para ti en abundancia. La prisión no es tu final, es solo un pasillo hacia el palacio que te espera. Y cuando Dios decida abrir esa puerta, ningún faraón ni ningún poder humano podrá detener lo que viene. El aislamiento que atraviesas es más que una circunstancia, es una guerra espiritual. El enemigo susurra con astucia. Has sido abandonado. Tu historia terminó. No hay más esperanza. Pero la voz del Padre resuena más fuerte. Te estoy entrenando. Estoy iniciando en ti una obra gloriosa que recién comienza. No estás enterrado, estás sembrado. Y cuando una semilla es plantada, sus raíces primero deben crecer profundas para que el fruto que nacerá después sea imposible de detener. Escucha con atención lo que el Espíritu dice. No eres menos que nadie. No has sido olvidado ni estás en retraso. No estás bajo castigo. Estás en un proceso de refinamiento y de comisión. Dios mismo te está preparando. Y cuando llegue la plenitud del tiempo, caminarás por puertas que nadie podrá cerrar, portarás una autoridad que nadie podrá cuestionar, y tus palabras tendrán un peso espiritual que ninguna fuerza contraria podrá silenciar. Dentro de ti, existen tesoros celestiales aún sin descubrir, reservas de poder que todavía no has activado. Hay fuego en tus huesos, hay claridad en tu llamado, hay una fuerza dormida esperando el momento de despertar, y todo esto requiere del aislamiento para ser extraído, para ser refinado y manifestado. Por eso, muévete ahora, obedece sin demora. Confía aunque no lo veas todo claro, porque cuando das un paso en fe, el cielo entero se moviliza contigo, y cuando lo hagas, nada volverá a ser igual. Tu vida será un canal de transformación, tu voz será un eco de esperanza, y el mundo no permanecerá indiferente. Recuerda siempre, Dios te ama con un amor eterno. Sigue avanzando en tu camino, y nunca sueltes la fe ni dejes morir la esperanza, porque lo mejor aún está por manifestarse en ti. Si esta palabra encendió tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita, y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Tu fe puede ser la chispa que transforme la vida de otra persona.